Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Bueno, les damos la bienvenida una vez más. Se está llenando la sala. buenas Estamos tardes. empezando, buenas tardes, ¿cómo va? Arrancamos hoy con el segundo módulo de nuestra diplomatura. De este lado estamos Juli, Flor, y se suma hoy Sol Montero, nuestra profe a cargo de este módulo. Por nuestra parte, estamos revisando detenidamente todas sus producciones que hicieron como cierre del primer módulo. Hay algunas que todavía están terminando de llegar esta semana, así que no se preocupen, las vamos a leer con el mismo cariño y cuidado amoroso que todas. Y acercándoles también las devoluciones, porque entendemos que el sentido de ese primer trabajo constituye un puntapié para seguir trabajando a lo largo de todo el año y seguir profundizando a partir de ese ejercicio. Bueno, para pasarle la pelota a Sol, eh, el sentido de iniciar con este módulo, a continuación justamente del anterior, tiene que ver con que, como ustedes recuerdan, en el primer módulo hicimos una introducción a pensar las políticas públicas desde la comunicación, a partir también de las perspectivas de género y diversidad. Y lo que esperamos en este segundo módulo es profundizar esta mirada y, como decimos desde los feminismos, ponernos las lentes violeta. Así que, Sol, te escuchamos y te acompañamos. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, todas, todos. Se escucha bien, ¿no? Siempre como que chequeo eso. A veces cuesta que se escuche con esta compu. Pero bueno, nada, me presento, me vuelvo a presentar después de ese primer encuentro que tuvimos de comienzo de la diplomatura. Yo soy Sol Montero, trabajo en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el área de la Dirección General de Prensa y Comunicación. Y bueno, cuando pensamos la propuesta de este módulo, para poder pensar e incorporar la perspectiva de género y diversidad, que por ahí algunos ya lo vienen trabajando, otros no, otras no, es pensar un poco, bueno, qué conceptos, qué cuestiones tenemos que eh, empezar a incorporar, charlar y debatir para ir desarrollando la perspectiva de género y diversidad. El módulo se estructura en 3 ejes, les voy a contar un poco cómo se estructura este módulo. El primer módulo es el que el primer eje, perdón, es el que estamos transitando, que tiene que pensar, tiene que ver con trabajar algunos conceptos que para mí son claves para poder desarrollar la perspectiva de género y diversidad en todos los ámbitos de la vida, y para mí es como para la vida misma, que son el de los estereotipos de género y el de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque nos habilitan a desarrollar una nueva forma de mirar, ¿no? Nos habilita a hacernos nuevas preguntas, que para mí es la invitación que tiene y el potencial que tiene pensar la igualdad y la desigualdad. Eso por un lado, y es lo que estamos viendo ahora. Un poco la propuesta fue con 3 videos que estuvieron viendo y participando en el foro la semana pasada y estos días. Y el segundo eje tiene que ver con pensar que este desarrollo, ¿no?, que hacemos cada uno y cada una desde nuestras individualidades, no tiene que ver solamente con el momento histórico, con la coyuntura que estamos atravesando, sino que tienen que ver con compromisos asumidos por el Estado Nacional hace muchos años ya, que tienen que ver con una historia, con un marco normativo, de avances, de vanguardia en nuestro país, pero que también tienen muchos años, que quizás ahora se conocen más porque, bueno, son los avances que como sociedad venimos transitando, pero que son marcos legales internacionales y nacionales que nos amparan, y como trabajadores y trabajadoras del Estado tenemos que conocerlos porque son herramientas, y también poder hacer un recorrido por la institucionalidad, por la historia de la institucionalidad de las políticas de género y diversidad en nuestro país. Eso por un lado. Y para la última parte, el eje número 3, es pensar
diferentes problemáticas que atravesamos como trabajadores, trabajadoras del Estado en nuestro ámbito laboral, y que tienen que ver con la cuestión de la promoción de la igualdad y en la diversidad, y el abordaje de las violencias por motivos de género. Esto es poder ir contando también con diferentes herramientas y recursos, y debatir situaciones con las que nos enfrentamos día a día y nos generan preguntas, y compartirlo con compañeros y compañeras nos habilita también a pensar nuevas posibilidades y contar con las herramientas y experiencias que tenemos en cada uno de los organismos en donde cada una de nosotras trabajamos. Esa es como a grandes rasgos la propuesta del módulo en los 3 ejes. No está cerrada, si surgen nuevos debates, si surgen nuevas preguntas en estas semanas que vamos a estar transitando juntos, las vamos a ir tomando y debatiendo colectivamente. Yo por lo general creo que no nos vamos con verdades absolutas cuando nos habilitamos a preguntarnos por estos temas, sino que por ahí muchas veces nos vamos con más preguntas que quizás no tienen una sola respuesta, y que muchas veces habilitan a pensar nuevas posibilidades, nuevas formas también de trabajar en el Estado, de trabajar en equipo, de vincularnos los unos con los otros, las unas con las otras. Así que bueno, volvemos, después de todo este raconto de los 3 ejes del módulo, a el puntapié inicial que dimos la semana pasada. Voy a compartirles, ay, siempre me cuesta compartir esto. De acá, ¿se ve bien ahí? ¿No? Ay, ¿cómo es la forma de presentación? ¿Ahí lo están viendo? No. Ahí vemos a Sol como que estás queriendo compartir, pero todavía no mostraba nada en la pantalla. Ok. Su función de compartir. ¿Por qué está en pausa? Me parece como que está en pausa, ¿puede ser? Aparece un cartelito que dice Sol Montero ha empezado la función de compartir pantalla, pero no se ve el contenido aún. Bárbaro. Si lo probamos recién, a ver, puede fallar. Tranqui. Voy acá. Sol, si estás más cómoda, pasanos el archivo y lo pasamos nosotras, como te A ver. quede mejor. Ahí va. Dale unos segundos. No sé por qué. A ver. Ahí ¿se compartió o no? No. No me deja. ¿Podré No, no pasar? te preocupes. Bueno. ¿Les paso el link? Dale. A ver. Ahí voy. Perdón. A ver. Aquí. Ahí se los paso. Ahí fue. Bueno. Ahí lo comparto, Sole. Gracias. Perdón por la falla técnica. Ahí va. Bueno, un poco la propuesta, pasamos a la primera plantilla, a la segunda, ahí va. ¿Está bien acá? Sí, perfecto. Bueno, esto es una nube de palabras que surgieron a partir de los 3 videos que propusimos la semana pasada para que vean y pudieran compartir en el foro sus primeras impresiones, sensaciones. Son 2 testimonios muy potentes. Uno es el de Dora Barrancos, y el otro es el de Diana Zacayán, compañera trans que fue víctima de un travesticidio, y que muchas veces creo que es más fácil que escuchar el relato en primera persona que hablar para poder también generar esto que aparece acá, ¿no? Que es empatía, ¿no? Con la situación de otra persona, con la realidad de otra persona, con las vivencias, con las desigualdades que viven otras personas,
y poder también uno y una misma generar esa empatía, ¿no? Que esa empatía también implica, bueno, de qué forma nos vinculamos, de qué forma elegimos transitar nuestros ámbitos en la vida cotidiana, ya sea con nuestras familias, en este caso por ahí lo que estamos viendo más también es en el ámbito laboral. Aparecieron un montón de cuestiones muy interesantes en el foro, yo fui tomando nota mientras lo leía, además de todas estas palabras, que sintetizan un poco lo que es, ¿no? También mirar desde las perspectivas de género y diversidad, un poco lo que también aparece mucho, que es como que para mí es como muy auspicioso de lo que venimos transitando, que también esta diplomatura es un poco cristalizar ese recorrido, es la palabra avance. Nos estamos moviendo y estamos avanzando. Y eso requiere también que hacer un movimiento personal, ¿no? De cada uno, de cada una, es poner en tensión, en pregunta, muchas de nuestros aprendizajes, de la forma en que nos enseñaron cómo debía ser el mundo. Y es también algo que apareció en el foro, un nuevo sistema de relaciones, es pensar un nuevo sistema de relaciones. Y bueno, nada, estas son algunas de las palabras que aparecen, que también, por un lado, conviven, ¿no? Como emoción, esperanza, confianza, conviven también con indignación, con tristeza, con movilización, por lo tanto, son cosas que nos van pasando por el cuerpo cuando pensamos esta cuestión, porque implica pensar la desigualdad entre los géneros, y pensar un sistema en donde también hay mucha violencia contra mujeres y diversidades, y que hace que entremos también en esa tensión de, bueno, de avanzamos, pero al mismo tiempo todavía falta, ¿no? Es algo que por ahí no sé si leyeron las intervenciones de muchos compañeros y compañeras en el foro, de que, bueno, avanzamos, pero también aparece como que falta un montón y que hay todo un sistema por reconstruir, ¿no? Que tiene que ver también con eso, con que estamos en un sistema patriarcal, en donde hay un modelo económico también, en donde la base también de ese modelo es la desigualdad entre los géneros. Entonces, hay un movimiento muy, por así decirlo, personal, cuando empezamos a mirar y a corrernos desde ese lugar que veíamos el mundo, y decimos, a ver, bueno, voy a dar un pasito para un costado, y voy a empezar a ver algunas cosas nuevas que antes no las veía. Y ahí, por ejemplo, recuerdo ahora en el foro una participación en donde hubo como una visión retrospectiva, ¿no? De hace muchos años, en donde por ahí algunas cosas que problematizábamos no las veíamos o no teníamos tiempo para hacerlo, para pensar, bueno, cuál es la desigualdad que me está atravesando o en qué me afecta, cuáles son las consecuencias, y el poder hacerlo ahora es un montón, es un avance enorme, y eso se ve también en nuestras vidas y en nuestros ámbitos de trabajo, y eso se traduce también en la forma en que pensamos nuestra labor, y nos pensamos a nosotros y a nosotras como trabajadoras del Estado, y de qué manera elegimos hacer diferentes acciones que incorporen esa nueva mirada que vamos desarrollando cada uno y cada una de nosotras. No sé si alguien tiene ganas de compartir algo que generó el foro, o al ver todas estas palabras juntas. A mí no me gusta mucho monopolizar la palabra, porque siempre creo que se pueden habilitar a muchas cosas, entonces si alguien tiene ganas de participar o contarnos qué le genera toda esta como nubecita de palabras, bienvenido, bienvenida sea. Así no sé cómo vienen haciendo, si con el chat o levantando la mano, no sé cómo es la dinámica, pero si alguien tiene ganas, para adelante. Y si no, seguimos. Igual si no, lo vamos a ver. Seguimos con la otra, si no, plantilla. Y bueno, un poco, a mí me pasa a veces, en rol de sincerarme, es que de repente todo empieza a tener perspectiva de género y diversidad, ¿no? Empezamos a ver muchas veces que empezamos a desarrollar, no sé, por lo menos a mí me pasa, y quizás a
algunas compañeras o compañeros que estén trabajando en áreas de género, que empezamos a desarrollar cosas con perspectiva de género y diversidad. Y bueno, un poco la invitación a pensar hoy en el encuentro, iniciar acá esta charla, es, bueno, ¿qué es mirar desde las perspectivas de género y diversidad? No casualmente ponemos perspectivas en plural, en vez de decir la perspectiva de género y diversidad, porque también son múltiples las perspectivas, ¿no? Desde los lugares en que cada uno y cada una está, puede desarrollar una mirada diferente que incorpora las cuestiones de género y de diversidad, las desigualdades de género y de diversidad, las oportunidades también, desde múltiples lugares. Entonces son varios los lugares donde podemos estar mirando. Básicamente, y en resumidas palabras, es una clave para interpretar la realidad social, ¿no? Es una forma de ver el entorno en donde nos vinculamos, las condiciones, qué variables hay que tener en cuenta, y que busca visibilizar y problematizar las desigualdades entre los géneros. El objetivo para eso nos sirve después para tener una sociedad más justa e igualitaria. Y quizás si lo queremos pensar como más reducido, bueno, si lo queremos pensar en los ámbitos en donde nosotros somos agentes de cambio y de acción, es, bueno, generar ámbitos más justos e igualitarios. Generar también convivencias más justas e igualitarias, generar materiales de difusión más justos e igualitarios, generar políticas más justas e igualitarias. Y es un poco, como decía Sabri también, al comienzo, es ponernos las lentes violetas, que también a mí me gusta decir que son lentes de muchísimos colores, porque también invita a corrernos a veces, quizás estoy spoileando un poco algunos de los conceptos que vamos a ver después, pero los estereotipos, ¿no? Asumir que lo que tiene que ver con género es solamente violeta, bueno, no, implica también ver múltiples colores, múltiples tonalidades también. Y es cambiar un poco, cambiar la mirada de lo que nos rodea, pero también, y creo que eso es como lo más personal, porque implica un movimiento personal, y por eso cuando pensamos desde el género y de la diversidad, no es solamente una categoría de análisis con la que estudiamos la realidad, sino que también es preguntarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Preguntar cómo nos vinculamos. Y es un trabajo que requiere mucho tiempo, porque implica habilitar a atencionar algunas preguntas, implica a cuestionar los agentes socializadores con los que crecimos, la escuela, nuestras familias, esos mandatos, ¿no? Que también apareció mucho en el foro la palabra los mandatos, ¿no? Que nos rigen a todos, mujeres, varones. Y un poco para eso, para poder ponernos estas lentes o movernos un poco de lo conocido, tenemos que trabajar algunos conceptos. Yo quiero también como reconocer que esto y la participación que tuvimos en el foro la semana pasada, donde aparecieron un montón de cuestiones súper interesantes y como diferentes aristas, ¿no? De por dónde pensar el género y la diversidad. Esto hace unos años no era posible, o sea, no era tan palpable. Y no estamos hablando de muchos años atrás, sino que estamos hablando, quizás podemos pensar en una masividad a partir del 2015, con el Ni Una Menos, y ahora recuerdo también que había una de las participaciones del foro que hablaba, ¿no? del tiempo, ¿no? de la temporalidad, de todos los avances y todas las cosas que fueron pasando. Entonces, a veces está bueno, y es un poco la propuesta de este encuentro, pensar, retomar algunos conceptos, y poderlos debatirlos y charlarlos y masticarlos juntos, porque quizás a veces se hablan muchas cuestiones de género y diversidad, y por ahí a veces parar la pelota y profundizar en algunos conceptos está bueno para poder anclar, ¿no? También todos esos debates que tenemos en la cotidianidad. Porque pasaron muchos años. El video de Dora, por ejemplo, era 2016, 2017.
Y entre los desafíos que hablaba ella, por ejemplo, en el medio ya conquistamos un derecho, ¿no? Como en términos de marco normativo, como es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que era una deuda y que ahora es una conquista. Y siguen habiendo, ¿no? Esas deudas que mencionaba Dora respecto a la paridad, respecto de las violencias. Pero bueno, poder también trabajar estos conceptos nos permite, nada, poder como eso, anclarlos, volver. Son conceptos que nos van a servir, creo yo, para poder volver cada vez que estamos pensando después diferentes debates, discusiones. Salud, Sabri, te he visto. Y demás. Así que bueno, vamos a pasar a los conceptos, que es en la siguiente filmina. Son 4 conceptos, ahí está. Que está bueno a veces repasar el género, los géneros, porque no es uno solo, pero sí pensar al género, cuando hablamos de género, ¿qué es el género? Hay que pensarlo, hay diferentes autoras feministas y hay diferentes debates, pero sí en rasgos generales para poder generar un enfoque sobre lo que es el género, hay que pensarlo como un concepto dinámico, ¿no? Que tiene con una construcción social, que tiene que ver con los comportamientos y los atributos que la sociedad considera que se esperan deseables de las personas de acuerdo al sexo que se le asigna al nacer. Cuando nosotros nacemos, en un orden binario, si tenemos vagina, para la sociedad somos mujeres, somos femeninas, si tenemos un pene, somos varones masculinos. Y eso parecieran ser como 2 comienzos en nuestra vida, donde a partir de eso se nos rigen diferentes expectativas, diferentes formas de comportarnos. Quizás, esto es muy común quizás para varios que ya lo han visto en otras instancias o en otros talleres, pero lo más claro de todo son los colores, las nenas rosas, nene celeste, y ahí parece que habría un camino de expectativas y recorridos que tendríamos que realizar en nuestra vida, que si nos corremos de ahí es irnos un poco de lo que se espera. Para mí lo que tiene que ver con expectativas, en términos de nuestras subjetividades, es muy interesante para pensarlo cuando pensamos en género, porque expectativa es también lo que la sociedad espera de cada uno y cada una de nosotras. Y eso es un peso en nuestra subjetividad. Y eso es algo que a lo largo de nuestra vida, en los diferentes ámbitos en donde estamos, nos condiciona en nuestra libertad y en nuestro deseo. Entonces, hay algo muy potente en lo que tiene el género, pero pensarlo como una cuestión dinámica, que se puede ir transformando, ya nos habilita a pensar nuevas posibilidades, y que esas expectativas que los demás, que los otros, que las otras tienen en nosotras, pueden ser diferentes. Y hay que ver qué pasa con nosotras mismas. Bueno, el sexo es muy vinculado a la cuestión de lo biológico, la anatomía, la clasificación cultural que tenemos binaria, macho, hembra, hombre, mujer, y de acuerdo a los criterios genéticos, biológicos, físicos, y que esto no es definitivo tampoco en las personas, por ejemplo, intersex, que no entran dentro de esas 2 categorías, y entonces ahí también muchas veces habilitan a que se vuelva a ese binarismo. Y eso también en qué se traduce en restricciones a la libertad de cada persona. Y esto tiene que ver con el sistema sexo-género, que volvemos como para repetir un poco que es una construcción sociocultural, y que eso genera también las formas en que nos vinculamos las personas, las unas a las otras, y que eso también nos asigna tener roles desiguales, porque las expectativas y los lugares que mujeres y varones tienen esperadas en la sociedad, que tienen una relación de desigualdad entre sí. Sol, Sí. hay algunas manos levantadas, no sé si querés seguir o damos lugar ahora. No, demos lugar. Dale. Dejo de compartir, así nos vemos y después vuelvo, ¿sí? A ver, estaba viendo Mariana y Giselle después.
Perdón, buenas tardes. Yo estoy en el subte esperando a mi hija, bien de género, ¿no? Bueno, en fin, tuve que salir de la clase para esperarla a mi hija acá. Bueno, yo quería hacer una sola pregunta porque tengo la duda de intersex. Si eso no es no cabe dentro de identidad de género también, o sea, es no binario el tema de intersex, o porque ahora yo estuve leyendo cosas que parece que intersex entra dentro de la categoría de identidad de género. ¿Eso es correcto? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? Espero esa respuesta nomás. Gracias. Ok, ¿sumamos las dos consultas o vamos respondiendo? Sí, como quieras, Sol, no hay problema. Giselle, ¿querés hacer tu pregunta? Bueno, respondo, si no. Hola, no, disculpa, primero porque estaba manejando, las estoy escuchando mientras. No, tiene un poco a colación con lo que había dicho, creo que es Mariana. Bueno, a mí me pasa que esto de las definiciones y todo, yo tengo hijas adolescentes, y parece que como en ellos es más rígido. No sé si me explico, ¿viste? Esto de la diplomatura abre una apertura en mi caso de comunicación, no te puedo debate, pero es terrible. Entonces, es como que yo me doy cuenta que mi generación habla otro idioma totalmente distinto al de la de ahora. Y bueno, uno como, a mí me abre un montón el panorama, a pesar de que uno se cree que está abierto, ahora digo, no, sí, me pongo los lentes violetas, ¿no? O sea, cosas que yo antes no las tenía ni las conocía. Me explico, a pesar de que pensaba o sea, que convivía con otros amigos y amigas, y sin embargo te das cuenta que te falta todavía conocer todo ese camino, todo el recorrido de mucho tiempo. A mí esto me está abriendo un mundo. Es más, yo la primera vez escuchaba a Dora y a Diana. O sea, para mí fue como, me movilizó un montón. Pero bueno, era un poco esto, ¿no? De esto, las definiciones, lo que me generaba a mí también y en mi ámbito. Qué bueno. Me parece que voy a retomar lo último y después vuelvo para responderle a Mariana. Por un lado, sí, quizás a veces pasa eso también, ¿no? Que de tener un tema que está tan en agenda y que tiene mucha masividad, parece como que también estamos en tema, pero porque en parte también estamos, porque nos invita al debate. Entonces, quizás ahí ver que algunas cosas por lo general por ahí no las tenemos tan masticadas, o por lo general necesitamos saber más, o contar con más información y debatir, está bueno también con eso, porque habilita a seguir incorporando nuevas nociones y a ir viendo, che, ver esto quizás no lo sabía, y me sirve esta información, o encontrarte con estos testimonios tanto de Dora como de Diana, es muy potente también en eso, como habilita, y un poco fue el objetivo Sí, abrilo. cuando elegimos Abrilo. los... Bueno, Y después, la cuestión de las personas intersex, yo no, si alguien es médico o médica, me sirve también mucho, pero tiene que ver con cuestiones cromosomáticas y de genitalidades de la persona que no podrían asignarse por determinadas características de datos así como muy finitos de nuestro cuerpo y de la medicina, a ser varones y mujeres. Por ahí tiene que ver con cuestiones de la genitalidad o de los cromosomas también de la persona. Vieron que las mujeres somos, creo que XXY, y bueno, hay como una cosa de cromosomas ahí, en donde en nuestro ADN, que entraríamos dentro de la categoría de mujer, hembra, y varón, macho, pero tiene que ver, no es con una cuestión de percepción, sino que tiene que ver que dentro de los cánones de la medicina y desde la perspectiva biologicista, no podríamos ser caracterizados como varones o mujeres, sino que somos personas intersex. Tiene que ver más que nada con una cuestión más desde la perspectiva
de la biología. No sé si quedó claro, pero si no, en todo caso también podemos buscar algún material para reforzarlo. ¿Me permitís un dato, Sol, que siempre está bueno y que viene a cuenta como para que entendamos que es una situación mucho más común de lo que pensamos? Siempre se suele dar como el ejemplo de que hay tantas personas intersex como personas pelirrojas en el mundo, digo, para que lo tengamos en cuenta. Ah, está buenísimo ese ejemplo. Está bueno. No sé si hay alguna otra consulta. Hola, buenas noches. Hola. Sí, aclarando la consulta que hizo recién otra persona, la identidad de género no tiene por qué corresponderse con el sexo asignado al momento del nacimiento. Es decir, si una persona es intersex, no necesariamente esa persona va a tener una identidad de género no binaria. Esa persona puede tener una identidad de género femenina, masculina o no binaria según cuál sea su desarrollo. Una lucha muy importante de la comunidad intersexual fue que no se le asignara a la fuerza un sexo binario, macho o hembra, al momento del nacimiento, bueno, o sea, cuando son bebés, porque se hacían cirugías en una brutalidad, ¿no? Histórica, se hacían cirugías para darles una forma genital eh, cuando eran recién nacidos, eh, de hembra o de macho, y se criaba como varón o como mujer, y muchas veces se ocultaba la situación de intersexualidad a estas personas. Em, y bueno, el colectivo intersexual, entre sus grandes logros, pudo despatologizar la intersexualidad y conseguir que, al menos en la actualidad, se permita la libre elección de la identidad de género, femenina, masculina o no binaria. Ujú. Gracias, Eso Nacho. soy. No, por nada. Súper claro. Sol, para sumarte y contarte, porque no sé si tenés visible el chat, ahí se fueron compartiendo algunas definiciones y anticipándose también un poquito en sintonía con la actividad que se viene, sin spoiler. Espectacular. Y un poco con los otros dos conceptos que te queríamos trabajar un poco en esta parte del eje. Si quieren, volvemos a la presentación. No sé si alguien más quería contar algo, compartir algo, alguna duda, comentario. Sandra. Eso te iba a decir, está la mano levantada de Sandra y si quieren después ya comparto de nuevo. Hola, no sé si me escuchan ahí. Perfecto. Hola, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, yo quería aportar algo que nunca deja de llamarme la atención en mi trabajo. Mi trabajo es identificar a las personas cuando entran o salen del país, y me parece súper interesante cada vez que me encuentro con los documentos uruguayos. ¿Cómo son? No tienen, no figura sexo, no género, ni sexo, ni nada. O sea, nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento. Y me parece que es una cosa espléndida porque, a ver, no es cualquier cosa tu identidad, la forma en que vos te presentás ante los demás cuando vos entregás tu documento de identidad, te estás presentando, ese documento dice quién sos vos. Tanto que para nosotros ha sido muy importante el hecho de que las personas pueden decidir cómo quieren aparecer en su documento de identidad, y es algo muy nuevo para todos nosotros como sociedad. El hecho de que no esté determinado en el documento, porque ahora, por ejemplo, tenemos la posibilidad, incluso cuando viene una persona a hacer un tránsito, nosotros ahora el sistema nos permite poner si es femenino, masculino, y si no, una X. Sí. Pero en el caso de ellos, les tenés que preguntar, o podés decidir arbitrariamente por el aspecto con él. O sea, puedes no preguntarle y poner que es varón o mujer según lo que a vos te pareció, si no querés hacerle la pregunta.
Pero lo que me parece fantástico es esa cosa de que ahí no dice qué sos, cómo tenés que representarte, cómo tiene que representar tu imagen según el documento que tenés. Me parece una cosa que es enorme. Por ahí es una pelotudez lo que estoy diciendo, pero a mí no deja de conmoverme cada vez que me encuentro con un documento uruguayo, ese detalle. Cada vez que los tengo en la mano, me provoca algo, que es algo bueno. Y me pregunto por qué no es así en todas partes. Claro, te hago una consulta, ¿es hace mucho tiempo que el DNI de ellos es así? No sé, sé que el nuevo formato es así. El antiguo no recuerdo cómo era. El antiguo era como un cartoncito plastificado. El actual es como el nuestro, que es una credencial sólida, digamos, donde está impreso todo. Ok, y creo que en tu relato también lo que está bueno como para pensar es, bueno, las opciones, ¿no? Cuando nos encontramos con ese documento, ¿qué podemos hacer? Si preguntar, ¿no? O claro. asumir, ¿no? Y de ahí cuál es el rol de la persona cuando recibe ese documento, qué caminos puede tomar, ¿no? En su interacción. Depende de la gente. Yo prefiero siempre preguntar. Sí, está bueno, me parece que es por ahí, pero bueno, esas cuestiones también habilitan como a pensar, ¿no? Como si quizás eso habría que, lo digo así como sin saber mucho, en migraciones imagino que trabajas. Sí. Habilitar a, bueno, si se puede protocolizar eso, o se puede pensar o aconsejar en algún material para los trabajadores del área, no sé, lo digo así como pensando. Sobre ese tema nunca tuvimos ningún tipo de charla. Yo la primera vez que tomé el documento nuevo, digamos, y lo vi, yo ya trabajaba en control de frontera, entonces no sé cómo era antes. Claro. O no me acuerdo cómo era, o prefiero no acordarme por ahí cómo era, pues esas son decisiones que uno toma también, ¿no? Que se quiere acordar y que no. Pero sí, estaría bueno que eso habilitara la posibilidad de una capacitación que tendría que ver con perspectivas de género y diversidad para ver cómo cuál sería la manera apropiada, el comportamiento de la gente ante la persona que está migrando. Ahí termina mi intervención. Súper interesante, gracias. A ustedes. María, ¿no? Peralta. No sé si. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Nada, me quedé pensando un poco en lo que comentaba Sandra, y yo digo, bueno, también, o sea, que no diga nada está bueno porque uno permite esto, ¿no? La opción de elegir, ¿no? Pero también me parece que a veces lo que sucede cuando uno empieza a ahondar un poquitito y a querer trabajar con perspectiva de género, de decir, bueno, qué es lo que está sucediendo, cómo saco información y demás, entonces es un dato que nos estaría faltando, y después cuando uno quiere hacer, por ahí, abordar un trabajo específico en un tema X, siempre busca los datos, ¿no? Entonces, a ver qué le pasa a la comunidad de las mujeres, a tantas mujeres, a tantos valores, a tantos colectivos de diversidad y demás, entonces ahí es donde por ahí se me dificulta esto de no tener como el dato, porque me pasó, digamos, trabajando. Yo trabajo en cambio climático y estamos trabajando con la perspectiva de género, con distintos sectores y demás, y en un momento dijimos, bueno, ¿qué pasa con las diversidades, ¿no? Que no tenemos como datos certeros, y empezamos a buscar y no los hay, y es muy difícil encontrarlos. Entonces, está bien que es un proceso, hay que ir construyéndolo y demás, pero si no tenemos como esa información, es difícil después poder apuntar mejor las políticas públicas. Me parece que es un dato muy importante, ¿no? Como que es un debate que hay que darse y que repensarlo. Lo dejo como inquietud para ver qué les parece. Sí, yo. Gracias. Me parece interesante lo que comentás, María, porque me parece también que, y esto sí, si quiere alguien sumarse a pensarlo un poco, yo creo que cuando pensamos las políticas públicas y también siempre cuando debatimos estas cuestiones que son tan complejas, nos implica también hacer una toma de decisiones, ¿no? Entonces,
creo que se genera cuando estamos por ahí pensando en alguna política pública, cuando pensamos una acción, cuando tenemos que elaborar un diagnóstico, pensar en contexto y situadamente por qué tomamos esas decisiones y para qué, cuál es nuestro objetivo. Y ahí sí quizás necesitamos los datos desagregados. Quizás para otras circunstancias no es necesario y se ponderan otras categorías de análisis, porque tenemos que ver, bueno, cuál es nuestro objetivo con esta determinada medida, con esta determinada acción, qué es lo que queremos hacer, qué impacto queremos que tenga la política pública. Son, para mí, instancias de debates que no están cerradas. Sí, creo que por ahí son experiencias también, yo, por ejemplo, esto lo que contaban Sandra, no lo conocía del documento, quizás me lo habían comentado, y habilita a una nueva forma quizás de pensar en términos de documentación y otros casos, a ver, analizarlo y ver las posibilidades. Siempre creo que es eso, que en la toma de decisiones, cuando estamos diseñando políticas o cuando jerarquizamos, y es a veces, si tenemos en claro también, creo, lo que quizás se está dejando afuera, pero por qué lo estamos haciendo, y somos conscientes de eso, nos habilita también a ir avanzando, ¿no? Entonces, por ahí lo digo como de una forma muy abstracta y no sé si se entiende, pero cuando tomamos por ahí esa decisión de, bueno, ir al binarismo, porque necesitamos para este momento, este campo, este tema, necesita contar con estos datos para poder ir avanzando después a desagregar otras cuestiones, ya sea porque no hay nada producido antes, o porque necesitamos el dato para poder generar esa acción que impacte y después sí podamos seguir avanzando con lo que pasa con los otros géneros. Si eso lo tenemos claro, si lo vamos debatiendo en los equipos de trabajo, y si se va conversando, y si se va también sistematizando. Siempre es muy importante cuando nosotros trabajamos ir sistematizando esas decisiones, ¿no? Que se van tomando cuando diseñamos, implementamos las políticas públicas. Es un caminito a andar. Y quizás en esta etapa, o en esta etapa de implementación de una política, cuando la pensamos a mediano, corto, largo plazo, y es ese camino que tenemos que ir recorriendo. Y implica también poder explicárselo a otras personas por qué estamos tomando esas decisiones. Sí, a mí me parece eso siempre como muy, muy potente, y que tenerlo registrado para ir avanzando es un camino, ¿no? Porque es eso, el hacer implica a veces hacer un recorte, que si nosotros somos conscientes de lo que estamos recortando, por así decirlo, pero hay como una idea de poder seguir avanzando, es interesante y es tomable. Si no, es quedarnos siempre en un debate que a veces nos impide avanzar en la ejecución de políticas, en la ejecución de acciones, y de también cuando nosotros ejecutamos las políticas y monitoreamos, nos permite también tener un diagnóstico para ver cómo seguimos, así como a grandes rasgos. No sé si alguien quiere comentar algo más. Perdón, Solti, dado que justo ahora estábamos por trabajar en grupos, Sí. ¿les parece si avanzamos un poquito más en lo que nos habías traído? Sí. Para que no Que es un pierdan poco... después la oportunidad de poder conversar. ¿Te parece? Perfecto, sí. A mí me sirven mucho estas cosas porque aparte a mí, yo empiezo a debatir, a charlar y me voy porque está buenísimo esto. No, y bueno, y después los otros conceptos, pasamos la filmina, tienen, yo les digo filminas, ¿se dicen filminas? Eran las filminas de la pandemia, eran... que son, bueno, identidad de género y orientación sexual. Un poco salió en lo que estuvimos charlando hasta hace un ratito. Bueno, la identidad de género tiene que ver con la percepción que una persona tiene de su propio género y de sí misma, más allá del sexo biológico que se le haya asignado cuando nacieron. Es algo sumamente personal, pero no desde individual, sino que tiene que ver con cómo uno habita su propio cuerpo. Y si eso está en sintonía con el sistema este binario, y que entonces no es de lo biológico, y que tiene que ver con una cuestión cultural, psíquica, social, pero aparte tiene que ver con eso. Yo hago mucho hincapié porque es la vivencia personal, es cómo estás vos en tu propio cuerpo, y la identidad de género puede ser dinámica, puede tener variaciones a lo largo de la vida,
y hay dos prefijos que a veces, por lo general, generan dudas o generan confusión también cuando los vemos en palabras más compuestas, que son trans y cis, que, bueno, por un lado trans tiene que ver con cuando la percepción de la persona de su propio género no coincide con el sexo asignado al nacer, y cis, que es que la percepción de género sí coincide con ese sexo. Es así como bastante, es una definición como que para mí es clara, no sé si a alguien le genera una duda, pero es como trans es cuando tu percepción de tu género no tiene que ver con el que te asignaron al nacer, y cis cuando sí. Y bueno, y la orientación sexual tiene que ver con el tipo de vinculación sexoafectiva que una persona tiene por los diversos géneros, que puede ser del mismo género, de otro género, de otros géneros, y tiene que ver también la orientación sexual con esa identidad, ¿no? Que se forma a partir de esa atracción, y que tiene que ver con una identidad que creo yo, y quizás esto por ahí lo podemos debatir, que es también es una identidad de resistencia, ¿no? También ante las múltiples discriminaciones que las personas viven, atraviesan por su orientación sexual. Muchas veces es una reivindicación también, es una postura política, reivindicar tu orientación sexual, por las múltiples discriminaciones, por las múltiples violencias, quizás a veces no se sabe, o en otros países es mucho más violento cuando a veces está criminalizado y es un delito la orientación sexual de la persona. En nuestro país no pasa, y también hay que reconocer que es un país de vanguardia en términos de legislación, pero sí la orientación sexual muchas de una persona es motivo de violencias múltiples. Y después, por un lado, también se habla también en relación a la orientación sexual, se habla de heterosexualidad y homosexualidad en relación a si la atracción de la persona es a un género diferente al propio, y si involucra a los diferentes géneros, perdón, o los dos géneros, es bisexual. También está la orientación sexual de lesbiana, que por ahí podrían a veces recurrirse en esta descripción, si queremos, como homosexualidad, pero también es una cuestión de orientación sexual. Y hay otras, pero bueno, a fines de poder también ir abocando algunas, estas son como las primeras, que después si quieren también se pueden ir desglosando, podemos compartir un glosario con más definiciones para que puedan profundizar. Pero en principio a mí me parece que poder abordar más específicamente género, sexo, identidad de género y orientación sexual son 4 conceptos que son como muchas veces, porque pasa esto, vemos las siglas mujeres y LGBTI+, o vemos género y diversidad, y quizás a veces nos falta un poco poder también detenernos a, bueno, ¿qué es cada concepto? ¿Qué significa cada concepto? Eso por mi parte por ahora, porque ahora, ya lo había spoileado un poco Sabri, pero la idea es poder trabajar en grupos un ratito en relación a diferentes conceptos, que son como más macro, por así decirlo, o sea, a mí me sale decir macro, que nos ayudan a mirar, que aparte son algunos conceptos que se dicen mucho, que se comparten mucho cuando hablamos de género, cuando hablamos de feminismos, cuando hablamos de igualdad, desigualdades, de diversidad sexual, y que, nada, me parece que está bueno también poder que entre ustedes puedan debatirlos, charlarlos, ir hacia los materiales de lectura para este encuentro y poder generar algunas definiciones sobre estos conceptos. Los conceptos son patriarcado, estereotipos de género, heteronormatividad, interseccionalidad y androcentrismo. Algunos fueron saliendo también en el foro, los fueron compartiendo algunas definiciones que se pueden retomar acá en el trabajo en grupos, y la idea también es que los puedan pensar en la práctica.
o sea, en la vida, si quieren pensarlo más asociado a el ámbito laboral y experiencias que hayan tenido, que voy a hacer la aclaración, que puede ser alguna cuestión vinculada a discriminación o a violencias por motivo de género, o con connotación negativa, pero sino también con experiencias positivas, ¿no? Donde estos conceptos se pusieron en la práctica en un debate y el saldo fue un avance en igualdad o en promoción de la igualdad en la diversidad. Lo digo para que no nos quedemos solo en que hay cuestiones solo vinculadas a lo negativo, sino que también tiene que ver con avances en la igualdad. Y por ejemplo, dejé acá un ejemplo en la planilla, que es heteronormatividad, y se me ocurrió pensar, ¿no? Cuando una persona, un agente de salud, entrevista a una paciente y le hace preguntas asumiendo que sus vínculos sexoafectivos son heterosexuales, ¿no? Entonces me ha pasado a mí yendo no sé, a la ginecóloga y que me pregunte por la penetración y demás, como cuestiones dando por sentado que yo soy una persona heterosexual, sin preguntarme antes o sin acomodar su pregunta. Eso como que se me ocurrió como un ejemplo. No sé cuántos somos y en cuánto nos vamos a dividir. Pongo algunas pautas para poder ordenar el trabajo. La idea es que cuando estén en grupos van a recibir uno de los conceptos y la idea es que puedan, o en algunos recursos que ustedes ya tengan de bibliografía y que lo tengan a mano, o con los materiales de lectura que teníamos para este encuentro, o con sus saberes y también con las palabras que se le vienen ahí a la mente ahora para charlar los conceptos, armar una definición. Si alguno o alguna quiere ir como sistematizándola y escribiéndola en donde tenga para después en la puesta en común compartirla, y charlar algún ejemplo, puede ser diferentes situaciones y después nos cuentan cuáles se les ocurrieron o cuáles fueron apareciendo en la charla. De tiempo, ¿cómo estamos? Podemos hacerlo en media hora, ¿no? 25, 30 minutos, Sabri, Flor. Si les parece, nos tomamos 15 o 20 minutos antes de la puesta en común, así tenemos un momento más colectivo para trabajar. Somos cerca de 36 personas y serían, 33 ahora, 5 grupos más o menos. Ahí Flor está compartiendo las definiciones. Les cuento que mientras estamos conversando, Juli está armando los grupos al azar. Sabemos que muchas personas no están en este momento con compu para trabajar, así que no se preocupen. Justamente la idea de trabajar en grupos es que nos podamos acompañar y sostener mutuamente, así que ahí veremos en cada grupo con qué herramientas cuentan. Pueden, por eso, no se preocupen si tienen celu o compu, ahora se arman los grupos y alguna persona del grupo seguramente va a tener la posibilidad de tomar nota. Pueden buscar en internet, pueden usar los materiales que ya les pasamos. De hecho, ahora vamos a compartir los enlaces en el chat para que los tengan a mano. Pueden surgir dudas también que después, bueno, las pueden conversar en el grupo y después las vamos a retomar en la puesta en común. Pero nos parecía bien interesante esto que traía Sol, que tiene que ver también con la dimensión colectiva de estas definiciones, que implica también tensiones, definir conceptos, implica discusiones, así que bueno, allá nos lanzamos. Juli, Flor, nos dirán ustedes. Sí, mientras se arman las salitas, no, hago foco en esto que pedía Sol, de si puede algún representante del grupo que después incluso funcione como portavoz, a escribir esta definición, ¿no? Y incluso si genera borrar algunas palabras y volver a escribirlas y demás, que haya registro también de eso, así podemos trabajar con eso. Cualquier cosa, Juli, chiflame, ¿eh? Perfecto, ahí cuenta Juli que ya están los grupos armados. Ah, y y les va a recordamos aparecer, entonces...
les va a aparecer en pantalla una ventanita, algo así, que les va a decir que se les invita a entrar a determinado grupo, acéptenlo, así no quedan boyando en el grupo amplio, digamos. Y después de unos minutitos de trabajo, va a aparecer una notificación cuando queden 60 segundos, como para que puedan ir redondeando la idea y definiendo quién va a ser de portavoz. Y nos encontramos de vuelta en esta sala común. Recordamos entonces que la consigna es armar una definición a partir del concepto que Sol nos brinda. Cada grupo va a trabajar con un concepto distinto y después pensar algún ejemplo que les parezca vinculado a esa definición. Decinos por favor, Sol, si va por ahí. Está perfecto. Esto después hago una consulta técnica que quizás, no sé, cada grupo ya vean cuál grupo es y cuál concepto es, no sé si después le queda al grupo el nombrecito ya, pero si los grupos... Los nombres ya están definidos, entonces cuando ustedes reciban la invitación, los cursantes van a ver un cartelito que dice, por ejemplo, se ha invitado a participar en el grupo de interseccionalidad. Entonces ese es el concepto a partir del cual tienen que elaborar. Impecable. Bueno, abrimos. Gracias, Juli. Ahora tienen que aparecer, ¿eh? Todavía... Volviendo a los grupos. Me parece muy espectacular esta herramienta del Zoom, de poder ir hacia grupos y después reencontrarnos. Hola, Maravilloso. yo me escapé de nuevo. Perdón. Sandra. Cada vez que quiero hacer una intervención en la salita, me voy. No, que quiero escribir, solo audio. Cada vez que quiero escribir algo, no sé qué pasa. Igual ahora volviste al grupo amplio, Sandra, ¿eh? O sea, ya dimos ya, por finalizada la salita. Ah, bueno, porque estaban subiendo un archivo y yo quería comentar que nada más se escuchaba y que no se veía el video, pero bueno, entonces ya estoy de vuelta. ¿Está bien donde estoy ahora? Estás bien, sí. Ok. Súper bien. Esta es la sala comunitaria. Es el patriarcado que nos pone mal, Sandra. Por eso la huida constante. Bueno, toda una primera experiencia esto de las salitas para nuestra diplo, así que acá estamos aprendiendo todos. ¿Ya estamos todos? Volvimos, ¿no? ¿Falta que se sume alguien? No sé cómo es esta vuelta. No, ya estamos todos. Bueno, buenísimo. Bien, quienes puedan, les invitamos a prender las cámaras un ratito más, así nos vemos y conversamos un ratito. Y arrancamos. Bienvenidos nuevamente. Bueno, retomamos, ¿no? ¿Estamos para retomar? Sí. Bueno, ¿qué tal el trabajo en grupos? Espero que, si quieren también, además de, si definieron compañera, compañero, compañere, que vaya a contar un poco la definición que armaron y el ejemplo, la cuestión del concepto en la práctica, las situaciones que nos quieran contar. Si además de eso brevemente nos cuentan cómo fue el trabajo en grupo, así como muy breve, además de la definición, nos sirve también. Y bueno, si quieren empezamos con el grupo número 1, que tenía el concepto patriarcado. No sé quién definieron que presente. Si quieren. Hola, buenas noches. Hola, Mica. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, bueno, nosotros sí nos tocó patriarcado. Si querés te comento brevemente que a nosotras nos copó bastante esto del trabajito en grupo. Se dio bastante dinámico, fluyó. Ay, qué piola. Bueno, al menos para mí era la primera vez y estuvo bueno con las otras compañeras que me tocó compartir. Acá hicimos una división de tareas, o sea, yo comparto un poco la definición que nos gustó y compartimos
salió de una de las lecturas que teníamos para este módulo, la lectura del cuadernillo de perspectiva de género y diversidad. Ahí hablan de la definición de patriarcado, la leímos y todas coincidimos, entonces decidimos compartirlas acá con el resto. Así que la definición que se propone de patriarcado es una forma de organización social que crea y sostiene un sistema en el que varones tienen más poder y privilegios que las mujeres. Nos pareció que la definía perfecto y al menos las integrantes del equipo coincidimos con esta definición propuesta. No sé si alguna de las compañeras quiere sumar algo más de lo que estuvimos charlando. También lo pensamos como una ideología, como un sistema de creencias, ¿no? O sea que se crea, se sostiene, ¿no? A través de la desigualdad, a través de los prejuicios que atraviesan. Así que bueno, eso fue un poquito lo que fue saliendo en el grupo. Qué bueno. Ahí hay como, voy a ir retomando como por ahí algunas palabras que quizás son claves y me animo a pensar que por eso también era como cuando la compartieron, como que les parecía que era bastante pertinente, que tiene que ver con la cuestión esto de no lo sistémico, que es un sistema, y dos conceptos que tienen que ver con poder y privilegio, que son bastante contundentes y que nuclean la cuestión de la desigualdad, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿en dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? Y respecto a qué otro, ¿no? Claro, tal cual. Son unas palabras que son importantes cuando hablamos de patriarcado, ¿no? Ahí como para retomar un poco en la definición y ver qué palabras son ahí de anclaje, ¿no? Y también de herramientitas que tengamos para cuando pensamos estas cuestiones. Y la situación, por ejemplo, que charlaron. Ahí hay dos compañeras que dieron como ejemplos cuestiones propias de sus trabajos, así que bueno, ellas lo iban a desarrollar, así que les cedo la palabra. Hola, acá Irene, uno de los ejemplos que traíamos, yo comentaba que yo laburo con lo que tiene que ver con participación política, específicamente de mujeres y LGBT, y un poco trabajando en este concepto que habíamos laburado de patriarcado y pensando también eso, y cómo estos estereotipos operan para la reproducción sistémica de ese sistema. Una cosa que traía era que, bueno, cuando pensasen en candidatas mujeres, por ejemplo, o en mujeres accediendo a puestos de poder, siempre aparece la pregunta de, ¿y los hijos? ¿Quién los va a cuidar ahora? Tipo, ahí empiezan a operar ahí ciertos mandatos sobre el rol de la mujer en la casa, ocupándose de las tareas de cuidado en lo privado, en la esfera de lo privado, en el mundo privado, en la casa, y lo público, la política, los espacios de poder como un espacio para los varones cis heterosexuales, y entonces la mujer ahí molesta, las diversidades ahí molestan, entonces siempre ahí hay un montón de preguntas que no existen cuando quien accede al cargo es un varón cis heterosexual, por ejemplo. Nunca a un varón se le pregunta, tipo, un padre de familia, entre millones de comillas, se le pregunta, ¿quién está cuidando a tus hijos? ¿Por qué? Se asume que la va a cuidar la mujer. Entonces ahí operaban, era uno de los ejemplos que traíamos como el patriarcado como en ese efecto negativo y en ese modo de reproducir ese sistema, y después otra compañía tenía un ejemplo, pero al revés. Hola. Hola, Paula. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, todes. Bueno, voy a dar un ejemplo, pero totalmente desde otro punto de vista, con otra mirada, en donde, bueno, les comento un poquito lo que es en RENAPER, hoy por hoy. Tenemos una directora nacional que es una mujer, ¿sí? Que hace muchos años que está en su cargo como directora, ¿sí? Ella entró trabajando en la época del gobierno militar, ¿sí? Su trabajo fue desde abajo, comenzar desde abajo, comenzando repartiendo café, y bueno, hasta que llegó en un momento, le ofrecen a ella el cargo para comenzar a trabajar como empleada administrativa,
después como jefa del área de identificación, y hoy por hoy es la directora nacional de identificación. La señora directora es, o sea, es la imagen del RENAPER, la respetan un montón, y bueno, tiene también su equipo de trabajo, que la mayoría son mujeres, y bueno, eso quería comentar un poquito. No es que, si bien también tuvimos una directora nacional, ¿sí? Que también fue una mujer, la subdirectora también era otra mujer. Bueno, en este gobierno fue diferente, son hombres, pero la imagen de ella es muy respetada. Así que bueno, eso quería comentar un poquito de lo que es el RENAPER, de la parte de la dirección llevada por una mujer. Perfecto. Gracias, Sí. Paula, y gracias, No, por Irene. favor. Voy a hacer como un breve comentario para que después podamos pasar a los grupos, así llegamos bien de tiempo. Me parece que es muy interesante lo que traía Irene en términos, y para vincularlo con este concepto que aparecía en la definición, que tiene que ver con sistema, porque cuando vemos ahí cómo influyen y cómo dialogan lo público y lo privado, nos permite pensar, ¿no?, el patriarcado en esta cuestión de sistema. Ya sea para la participación política en este caso, o quizás también pensar las trayectorias individuales de mujeres en el ámbito del trabajo, cómo se ponen en juego y cómo se ponen en tensión, a diferencia de cuando por ahí es un varón. Lo dejo así como pequeño comentario, y si quieren, no sé si las chicas quieren agregar algo, o pasamos al grupo 2. ¿Pasamos al grupo 2? Perfecto. Que tenían... ¡Ay! Porque yo voy anotando cosas y después voy... Estereotipos de género. Perdón, Sol, ¿compartimos antes de pasar al segundo grupo un comentario del chat? Sí. Dice Nora, a veces las direcciones, aunque sean mujeres, en algunos casos, reflejan el poder hegemónico de los varones. Sucede en el área en la que estoy ahora. Por si querés comentar antes de pasar al siguiente concepto. Sí, me parece que no se puede reducir la cuestión del patriarcado. El patriarcado está en mujeres, varones, en diversidades, una visión que sustenta o no problematiza el rol de mujeres, varones y diversidades, o reproduce machismos, puede ser tanto de pueden mujeres reproducir el machismo, o tener que también adoptar comportamientos masculinos para poder participar o llegar a lugares de gerencia, porque pareciera que esas son las reglas y es la forma de llegar. Lo que sí por ahí siempre es, pienso que, y también es para debatir, es muchas veces, bueno, antes quizás de juzgar o ver, es generar también esa empatía que aparecía al principio en las palabras, de bueno, ver qué ocurre en las trayectorias, y cada ámbito de participación y de desarrollo, y cada persona requiere también como eso, como un múltiple análisis de, bueno, de ver en qué ámbito está, en qué se da, si es un espacio muy masculinizado, si la persona reproduce, aunque sea mujer, las mujeres, ese es un mito también, ¿no? Por lo general asociado a las cuestiones de género y diversidad, como que no hay mujeres que reproduzcan machismo. Hay mujeres que lo hacen, porque es esto, porque es una cuestión sistémica, que tiene que ver con la forma en que nos formamos. Entonces a veces la estrategia, por ahí muchas veces es bastante complejo quizás para reducirlo ahora en una simple frase, pero quizás no sea confrontar y señalarle lo mal que está la persona o que cómo reproduce el patriarcado, sino buscar estrategias empáticas de pregunta y de sembrar alguna inquietud en esa persona para preguntarse si esa mujer no está reproduciendo el patriarcado. Como son diferentes estrategias para poder ir desarrollando. ¿Quieren que pasemos al 2? Perfecto. ¿A quién le tocó estereotipos de género? Acá, estábamos por acá, somos un par. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, todos. Bueno, paso a comentarles a
a la definición que concluimos con las compañeras. Nos tocó estereotipos de género y los definimos como un sistema de clasificaciones que establecen roles y prácticas acordes a un orden binario que sostiene el binomio hombres-mujeres, lo cual refuerza prejuicios de manera negativa y acentúa las desigualdades. Esto es funcional a la división sexual del trabajo, en donde a los hombres se los ubica o caracteriza en el terreno extradoméstico, productivo, público, asociado a la razón y a la fuerza, mientras que a las mujeres y a las diversidades se las ubica en el terreno doméstico, reproductivo, privado, asociado a la sensibilidad y al cuidado. Después también sacamos algunos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, se espera que las mujeres sean las que tomen licencias en su trabajo por crianza o cuestiones que refieren al cuidado dentro de los hogares, pero no es normal o no se ve naturalizado el hecho de que sean los padres quienes se tomen días por cuidados o cuestiones inherentes a la crianza. Otro ejemplo, las tareas del terreno doméstico limitan a la mayoría de las mujeres y diversidades en su carrera laboral o en sus trayectorias académicas. Y el último ejemplo, que viene más con la organización sindical, puede visualizarse que las mayorías de las mujeres biodiversidades participan de la CIOT y la mayoría de los varones cis participan de la CIMAT, que tiene que ver con la seguridad e higiene del trabajo, y que a su vez la mayoría de los delegados sindicales son varones cis, reproduciéndose los estereotipos en estos ámbitos de organización sindical. Perfecto. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. No, me parece que la definición es como es muy, muy completa, como que, nada, incluso como que si la leemos, creo que fue medio de casualidad, pero voy a ser sincera, pero si ves patriarcado y después ves estereotipos de género, ves cómo se va continuando, ¿no? La cuestión de lo sistemático, y después vas como haciendo un relato en donde, bueno, hay diferentes representaciones que van recortando y que van también generando que cada uno, cada una, de acuerdo a su género, tenga una forma o se espere que sea de determinada manera. Y me parece que el ejemplo de las comisiones paritarias es muy, muy interesante, porque tanto en la CIOT y la CIMAT ahí hay como claras reproducciones de estereotipos. No en todos los casos, no vamos a generalizar en todas, pero sí es algo que se suele reproducir y que en cierto punto sintetiza muy bien y cristaliza muy bien el tema de esto, ¿no? De, bueno, a las mujeres solo hablar de lo que tiene que ver con igualdad y violencia laboral, y lo que tiene que ver con seguridad e higiene más vinculado a las cuestiones de los varones. Nada, me parece que es interesante y como que sintetiza, es como una buena imagen muchas veces por ahí de lo estereotipado. Y también por ahí lo dejo como inquietud, que también por ahí pensar esto de, bueno, cuáles a veces son los estereotipos específicos sobre el colectivo LGBTI+, que hay muchos más asociados quizás a una discriminación y violencias más palpables, o asociarlos a diferentes roles y trabajos o formas de estar y atravesar la vida social, ¿no? Como que abre también bueno, ¿cuáles son esos estereotipos de género sobre el colectivo LGBTI+. ¿Quieren que pasemos al grupo 3? Que era, yo vuelvo a poner acá. Acá estamos. Heteronormatividad. Sí. Somos 7 las integrantes, ¿no? Gabriela, Silvana, Jennifer, Sandra, bueno, yo, y creo que me olvido de alguien. Chicas, no sé, ¿quieren que hable yo o sigues después, seguís vos, Silvana, Gabriela, como quieran? No las escucho. Si querés arrancar y cualquier cosa se van sumando. Bueno, vamos agregando. Fuimos copiando la definición, en un Word tenemos un dibujo también para plasmar, no sé si lo puedo compartir.
pero les voy leyendo. La heteronormatividad es el régimen que tenemos impuestos por el patriarcado. Siempre aparece, yo veo el patriarcado, sueño con el patriarcado. Es el régimen en el cual vivimos. Esto penaliza social y legalmente las relaciones no heterosexuales. Hay un ejemplo acá, en los países donde castigan con la muerte o cárcel las relaciones entre personas del mismo sexo. Y bueno, otro totalmente suave, light, es lo que nosotros hablábamos un poco también cuando estuvimos en el encuentro en la universidad, lo que decían el pasillo rosa o el pasillo celeste. Lo que tengo para compartir es un dibujo de la heteronormatividad. Tenemos, para compartir porque lo hicimos todas, ¿no? Es que está diferenciado entre varón, mujer, celeste, rosa, que el hombre, del lado del hombre, dice, si llora será juzgado, adora el fútbol, viste de azul y debe actuar para verse rudo. Del otro lado, en las mujeres, debe jugar con muñecas, practicar ballet, sabe cocinar, hacerse cargo de la limpieza en casa. Bien. Y después tenemos, acá no quedó copiado, no, esperen, disculpen la desprolijidad, pero por YouTube también hay una especie de diálogo que habla sobre la heteronormatividad. Yo se los voy a copiar en las dos cosas para ponerlo en el chat. Esperen que no me encuentro. Acá estamos. Acá va lo del, que está interesante escucharlo, y lo mismo del dibujo que encontramos. ¿Querés que comparta, Sol, el video? No sé cómo estamos. El video es un diálogo, para nosotros hoy es extenso, pues son 30 minutos, para que yo diría, a ver, lo que voy a copiar, a ver si se puede ver el dibujo de lo que estaba hablando. Si quieren, perdón que te interrumpo, Andrea. Acá está. Sí. No, que me parece que por ahí está bueno también como darse cuenta, ¿no? De esto, de cómo los estereotipos de género son también una forma de manifestar la heteronormatividad, porque según lo que es las expectativas que se tiene sobre la persona, que el sistema patriarcal tiene sobre la persona y cómo debe comportarse, de acuerdo también de eso hay una mirada sesgada de cómo debe vincularse sexoafectivamente. Y quizás por ahí muchas veces, yo no soy varón y no sé lo que en mi trayectoria individual lo que significa, pero sí debe ser muy, muy fuerte cuando sos un niño, esta asociación negativa, ¿no? De ¿por qué llorás? Sos una mariquita, ¿no? Como una frase que quizás ahora, bueno, no lo sé, porque por ahí yo en mi forma de vincularme y las formas con las infancias, quizás ahora no sucede mucho, pero sigue sucediendo que muchas veces no llores porque que sos maricón, ¿no? Y ahí también podemos ver cómo están los estereotipos de género jugando y la heteronormatividad, porque también clausura, ¿no? Formas de vincularnos en las infancias. A las infancias les clausura esa forma de vincularse con otros. Sí, déjame decir algo chiquito, y yo lo veo y la verdad me gustó y mucho, desde el colegio donde va mi hija. Ella son 5 o 6 varones y el resto son mujeres, son 18 en total. Uno de los nenes un día fue con una Barbie, porque la mamá tenía Barbie, son 2 hermanitos, 7 años.
Y un día fue con el pelo atado, y sigue yendo con el pelo atado, y lo dejan ser libre, que se exprese, y el colegio no le hace ninguna objeción, y es un colegio privado, laico. ¿Mm? Y yo lo veo bien. A ver, quizás en otros colegios, eso, ya la dirección, quizás, me imagino que todavía debe estar implícitamente eso, digo, no, ¿cómo va a venir con el pelo largo atado? Entonces, por eso cuando vos me decís las infancias, todo eso, me acordé de esta situación, porque una vez se pintó las uñas. A ver, no prohibimos, o sus padres no prohíben que experimente. ¿Está mal desde chicos? Esa es una pregunta que yo hago, no. O sea, es permitir que se expresen desde la infancia, y ellos después van a optar, van a elegir. Quizás es un juego, como fue con unos aros también de la mamá. Más allá del apego, de que me llevo, como decir, me llevo un poquito de mamá al colegio, ¿no? ¿Me expreso? Bueno, nada, eso lo tomé como válido, me gustó, y no hay que ver, cómo dejan que lleve los aros puestos de la mamá. Sí, quizás ¿Ves? eso tiene que ver más con la cuestión de las libertades de las infancias, un poco asumiendo, buscando que eso esté asociado a una orientación sexual, pero sí con promover las libertades y no imponer hacia las infancias como una política educativa. Perdón, estamos como cortitas de tiempo, así que... Perdón. No, pero porque estas cosas generan así como los debates. Esto Flor lo está compartiendo, sí. Flor, ¿querés comentar algo de esto o Ay, sí, compartirlo? no, perdón, por esto que digo, como por ahí para también poder diferenciar que estas cuestiones que hacen a la expresión de género, ¿no? A cómo, cómo me muestro o cómo represento mi identidad, digamos, son como dimensiones de la sexualidad, por supuesto, y que son independientes entre sí, ¿no? Digo, yo les hablaba de la expresión de género, pero está también la orientación sexual y la identidad de género, y son dimensiones de la sexualidad independientes entre sí y del sexo biológico, ¿no? Y que entonces que si alguien tiene pelo largo, tiene pelo corto, lo que sea, en realidad no está diciendo nada sobre la orientación sexual de esa persona, por ejemplo, ¿no? O sobre su identidad de género y demás, que era un poco lo que creo que Nat traía también en el chat. Eso, perdón, solo. No, perfecto, buenísimo, nos sirve. Y después el grupo 4, que tenía interseccionalidad. Mariana, ¿puede ser? Hola, Ah, ok. me pidieron que exponga la definición. Bueno, la definición a la que llegamos por consenso, retomamos lo que expresa Nancy Sotelo sobre hablar de interseccionalidad implica un enfoque integral, hacer visible lo invisible, y agregamos teniendo en cuenta todas las variables. Consideramos raza, clase, género, etnia, cultura y sexualidad. Ahora entiendo que María va a hablar de los ejemplos, pero en sí fue muy dinámico el intercambio en el grupo. Se habló sobre el chineo, se habló sobre las mujeres migrantes, se habló sobre la diferencia entre tener una infancia a cuidado cuando se es mamá soltera o cuando se es mamá soltera con una pareja heterosis o cuando se es mamá soltera con una pareja igualitaria. Se hablaron de diversos casos. Ahora no sé si María está para exponer el ejemplo. Sí, sí, acá estoy. No, a lo que comentábamos como ejemplo es esto, también retomando un poco lo de Diana Slayán, que decía que no era lo mismo ser una mujer trans del conurbano que
por ejemplo, la artista esta Florencia de la B, que está en los medios, que pertenece a otro grupo social y demás. Y bueno, un poco esto que mencionaba Nat ya en la definición, que habíamos mencionado todas estas variables que tenían que ver con raza, con cultura y demás. Por ejemplo, los migrantes, las migrantes, que no existen datos como para relevar cuál es el impacto. Por ejemplo, es lo que queríamos hacer digamos, en mi laburo, que era profundizar un poco cómo podemos acercar políticas públicas de cambio climático que favorezcan un poco más, que reduzcan las brechas. En ese sentido nos encontramos con que no había muchos datos sobre mujeres migrantes y que están atravesadas no solo por las perspectivas de género, sino por la interseccionalidad, que tiene que ver esto con la cultura, desde donde se desenvuelven, cómo, en qué situaciones están ahora, y todo este abanico que las atraviesa, que les atraviesa, implica esto que veníamos comentando, ¿no? De tener todo ¿cómo decirlo? Como todo este mapeo de variables presentes al momento de poder desarrollar un programa, una acción específica que pueda acercarlas más y que haya menos brecha. Como Quizás, cortito. sí, yo como para hacer así también retomar muy cortito, quizás la palabra clave también cuando hablamos con interseccionalidades es, bueno, ¿cuáles son las variables, no? ¿Cuáles son las variables que hacen a la desigualdad? Y teniendo esto que ustedes fueron describiendo como raza, clase, edad, discapacidad, el ámbito de la persona, si es rural, urbana, como que también son dimensiones a tener en cuenta cuando hablamos de interseccionalidad y cuando desarrollamos una perspectiva de género y diversidad, es clave pensar eso, ¿no? Hacernos la pregunta por, bueno, ¿cuáles son las variables? Eso brevemente. Muchas gracias, compañeras. Después, el grupo 5 tenía androcentrismo, como para finalizar con esta puesta en común. Sí, yo voy a hablar por el grupo de androcentrismo. Lo que nosotros buscamos también fue una definición que compartimos, que fue la del cuadernillo, y hicimos un resumen sobre eso, que es que el androcentrismo es un sistema que funciona dentro del patriarcado, y su lugar, digamos, es poner al hombre como unidad de medida, centro de todas las cosas. Por ejemplo, dentro del conocimiento, ¿no? El hombre es el que tiene el conocimiento. El hombre como palabra representa la humanidad, ¿no? Y después fuimos hablando con los compañeros de diferentes ejemplos de esto. Por ejemplo, hablábamos con el tema del COVID, cómo se subregistraron algunos efectos secundarios de las vacunas que tenían que ver con la menstruación de las mujeres, porque se tomaron como casos testigo a varones. Hablábamos del tema, bueno, obvio del lenguaje, hablábamos de, por ejemplo, la estructura eclesiástica, como Dios es varón, el Papa es varón, ¿no? y se pone como medida para todos los que pertenecen a ese colectivo. Hablamos de los puestos de jerarquía también, y cómo lo que se valora respecto de las posiciones de poder dentro del trabajo tiene que ver con las características asociadas a los varones. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo más, que me rescate alguno de los compañeros, pero creo que eso fue básicamente lo que hablamos. Sí, me parece que es como bastante descriptivo del concepto de androcentrismo, y cómo también pensábamos interseccionalidad y androcentrismo, ¿no? Como por un lado proponemos pensar variables, y en el otro concepto pareciera como que la unidad de medida es el varón blanco, ¿no? Como el lugar del poder y el lugar de donde está naturalizado, ya sea también, por ejemplo, y es como vos mencionabas, María, de que en el lenguaje se ve mucho, y por lo general, quizás lo vamos a ver en otros encuentros y vamos a poder trabajarlo un poco más, como en el lenguaje pareciera como que sintetiza mucho, ¿no? Eso, cuando se habla en el masculino universal, preguntarnos
qué pasa ahí con el androcentrismo, y bueno, y a quiénes se está omitiendo cuando el masculino universal es en el lenguaje el predominante, ¿no? Como que me parece que está bueno el ejemplo que traían a colación. Así que bueno, estamos breves. ¿Agregar algo? Sí, sí. Este mismo grupo. Realmente fue muy, muy dinámico, y la verdad que te agradezco mucho, compañera, que hayas tratado de resumir todo lo que hablamos, que fue bastante, que esto va a ser complicado, trataste de resumirlo, y realmente hubo también un ejemplo que me imagino que va a lo cotidiano, y que tiene que ver con la asignación de roles que ejerce el androcentrismo, sobre todo todas nosotros, como la asignación de los roles que tiene que ver con los cambiadores, cuando vas a cambiar un bebé a un baño, a un súper, que siempre está en el baño de dama, por ejemplo, ya está clarísimo esa asignación de roles. Y también el tema de generalizado, que cuando una mujer se sale del rol que se le asignó, es loca, está para el psiquiátrico. De hecho, hay un estudio en salud mental que la mayoría de los neuropsiquiátricos tienen mayoría de mujeres, ¿no? Que se han salido de los roles, y también quiero recordar que a las madres de Plaza de Mayo se las trató de locas. Gracias. Sí, gracias, Nora. Sintetiza un poco también varios de los conceptos que estuvimos compartiendo. Bueno, si quieren volvemos un poco a la presentación como para poder hacer un cierre. Era también un desafío para nosotras ver cómo salía las definiciones, y súper interesante, y qué bueno que lo pudieron charlar y debatir en los grupos. Entonces, tras esto, la idea era también cerrar un poco, donde tenemos lo de volvernos a preguntar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué implica desarrollar una mirada con perspectiva de género y diversidad? Y un poco era esto, ¿no? Como poder tomarnos y pensar estos conceptos que a veces son muy macro, que son muy grandes, pero poder adaptados hacia nuestra mirada. Y desarrollar una mirada con perspectiva de género y diversidad implica, no sé si tenemos, Flor, ¿vos la estabas pasando, Juli, era que la presentación? ¿Vuelvo a compartir? Sí, ahí comparto. La última, pero como para retomar, así como poder anclar visual, implica hacer un movimiento, ¿no? De cada uno y cada una en nuestras prácticas, en un ámbito quizás también de pensarnos en nuestra vida, pero también es un ejercicio cotidiano, es un desafío constante, que habilita también a hacernos algunas preguntas incómodas, que habilita y que invita a hacerle a otras personas preguntas. Es algo nuevo muchas veces, e implica también trabajar con la creatividad. A veces y a mí me gusta pensar también y proponer que haya que el concepto de creatividad cuando desarrollamos la mirada con una perspectiva de género y diversidad, porque implica pensar algo nuevo. Cuando muchas veces hablamos sobre los mandatos, cuando hablamos sobre los estereotipos de género, cuando hablamos del androcentrismo, estamos pensando en lugares que nos ponen con determinadas expectativas y de determinada forma que debemos comportar, ser, vincularnos sexoafectivamente, percibirnos a nosotros mismos, y eso implica también, cuando estamos desarrollando estas perspectivas, es ser creativos, es pensar nuevas formas de ser, nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de accionar, nuevas formas de pensar también cómo el Estado debe accionar, ¿no? ¿Qué corporalidad adquiere el Estado, ese ente del que nosotros somos parte, el movimiento? Porque implica también pensar nuevas formas de estatalidad, nuevas formas de política. Y también, y esto lo digo también como una medida de autocuidado y de cuidados del desarrollo de esta mirada, es advertir que esto puede generar resistencias. Porque lo que estamos poniendo en cuestión es todo este sistema anclado, este sistema de poder y de privilegios que históricamente fue teniendo en nivel de desigualdad a la mujer respecto del varón, y que incluso hasta hace pocos años habilita a pensar las diversidades. Y pasan estos mandatos de, por ejemplo, la patologización o el estereotipo de la loca. Entonces son cosas que
que advertimos en la cotidianidad, advertimos en el escenario actual, global y nacional también con el avance de por ahí nuevas derechas, que hay una resistencia, y que eso por ahí también se puede anclar en una charla cotidiana o en un intercambio cotidiano laboral con un compañero o compañera. Entonces, también advertir eso como una medida de autocuidado, no cercenar el debate, no cercenar la conversación, la interpelación, el pensar desde la perspectiva de género y diversidad, pero sí advertir que eso está sucediendo efectivamente. Y a modo de cierre de esto y como puntapié también para poder seguir pensando y retomando lo del foro, cuando nosotros preguntábamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Aparecieron un montón de cosas interesantes que están en la siguiente filmina, que todas hacen, y estas son algunas solas de todas las que aparecieron, pero tienen que ver con la transmisión, contar, con capacitarnos, con formarnos, qué pasa en la comunicación, y qué pasa en la comunicación entendida no solamente como material de prensa y de difusión, sino también en el intercambio, ya sea con nuestros pares, ya sea con nuestras autoridades, ya sea como institucionalmente, como trabajadores y trabajadoras, recursos humanos se vincula con nosotros y nosotras, pensar todo lo que hace a nuestra vida social, cultural y de intercambios, sumado también a la revisión de nuestras propias conductas y acciones, implica la transformación, implica también una lucha, porque con esto que hablábamos de resistencias, implica también cuestionar el sistema y cuestionar también cómo se distribuye el poder. El poder es algo que pareciera como que estar ahí subyaciendo todo y que a veces no es tan evidente, pero cuando vimos los conceptos fue apareciendo, y esto de, bueno, entramos todos o no entra nadie, ¿no? Como también abrazarnos a toda la diversidad, y diversidad entendida en sus múltiples formas de ser. La propuesta es que esto es pensar, bueno, cuáles son desafíos macro, pero también estos desafíos son potencialidades para que cada uno de nosotros, había aparecido en el foro, somos agentes de cambio del Estado, somos el Estado en cada uno de nuestros accionares. Y quizás también, con toda esta complejidad que vimos en estas 2 horas, y retomando a Dora, y algo que a mí me parece muy bello, de poder pensar que quizás simplemente es esto último que está en violeta, que es vidas dignas de ser vividas, que es algo muy simple, que cada persona pueda tener una vida digna de ser vivida, y que no tenga que cercenar su libertad, que pueda participar igualitariamente en los diferentes ámbitos, más allá de todo lo complejo que vimos en estas 2 horas de debate y de los diferentes conceptos que tenemos. La idea es que a lo largo de este módulo, a lo largo también de toda la diplomatura, cuando pensamos todos los módulos así de la manera que se están dando, es que ustedes puedan también pensar qué herramientas, y desarrollar también en el pensar las políticas públicas, accionar y pensar la comunicación entendida en este sentido amplio, podemos ir llevando adelante nuestros desafíos y promover en nuestros espacios de trabajo y en la vida misma mayor igualdad, y mayor igualdad en la diversidad. Así que por mi parte, por hoy, creo que estamos ahí cerrando bien justo. Muchas gracias, Sol. No queremos dejar de saludarles porque estamos a punto de que se corte ahora el aula. Les agradecemos un montón haberse quedado hasta este momento, porque sabemos que es un esfuerzo enorme. Nos estaban preguntando, tanto el video como los recursos se van a subir a la plataforma, y también van a encontrar allí un breve ejercicio que también le da cierre a este eje. Perdón, Sol, te quedan 60 segundos. No, era eso, lo del espacio abierto, va a quedar un espacio para participación para cerrar este eje, va a quedar abierto en estos días, les vamos a estar avisando. Digo solamente esto, a partir del viernes vamos a entrar en un pequeño receso, así que estén atentos a los correos que vamos a estar diciendo cuando nos volvemos a encontrar, así que es un buen momento para ponerse al día con tareas adeudadas y demás, y nos reencontraremos con energías renovadas después de este breve receso. Que tengan un buen descanso, muchas gracias. Gracias a todos. Igualmente, nos vemos.